día a todos en esta hora, bienvenidos. Mi nombre es Saúl López y les estaré presentando una reflexión con el propósito de contribuir a la edificación de nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, puesto que es muy importante nuestra relación con Dios. Es igualmente importante conocer los requisitos que nos da a nosotros la palabra de Dios, en este caso el Salmo 24, los requisitos para poder subir y para poder quedarse en el Monte Santo. Vamos a leer entonces en este momento lo que nos dice el Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Entonces, lo primero que nos enseña aquí David, que es el autor de este salmo, es que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, y del Señor es el mundo y sus habitantes. Podemos decir entonces de que nosotros no somos dueños, sino que somos administradores o somos mayordomos. Nada hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar. Es, es tan importante entonces reconocer a Dios como no solamente como el creador, sino como el dueño de todas las cosas, aún de nosotros, y tenemos que nosotros que adorarle, que conocerle. Y luego dice que Él la fundó sobre los mares y Él la asentó sobre los ríos. Él tiene un fundamento. En Génesis nos dice que Él apartó las aguas de la tierra, y sabemos nosotros al observar el globo terrestre de que hay más agua que tierra. La tierra está sobre el agua, sobre esas bases. Aún la tierra seca está sobre los ríos, la sostienen, le dan vida. Pero luego dice, ¿quién subirá? Hace dos preguntas aquí que son importantes para responderlas. David la responde, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Entonces, la humanidad, el hombre fue creado con el propósito de tener comunión con Dios, de estar en la presencia de Dios, pero esta se perdió por el pecado. Entonces el problema es el pecado, no es otra cosa que tiene que ser resuelto. Entonces dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Es un lugar donde está la presencia de Dios. Entonces luego responde el mismo rey David con unas características que son importantes de tomar en cuenta. Pero antes de ver estas características, sería interesante saber de que este salmo fue escrito con la ocasión de la llegada de el arca del pacto del Señor a Jerusalén. El arca del pacto era un cofre de madera donde era la representación de la presencia de Dios. Ahí estaban las tablas de la ley, ahí estaba el maná que habían ellos comido en el desierto, y estaba también la vara de Aarón que reverdeció, pero representa la presencia de Dios. La palabra del Señor entonces nos enseña que el arca representa la presencia de Dios, pero el arca había tenido un recorrido bien interesante. Cuando Elí, que fue uno de los primeros jueces en Israel, en el tiempo de Elí, el arca fue capturada por los filisteos. Cuenta la historia en 1 Samuel 6, de ahí en adelante, de que
los israelitas llevaron el arca del pacto a la guerra. Realmente fue un error porque llevaron el arca como un amuleto. Las cosas de Dios no tienen ninguna representación física como amuleto, sino que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren, pero sin temor, sin tener un carácter interno, sin tener una preparación espiritual adecuada, los israelitas llevan el arca y fue capturada por los filisteos. En la tierra de los filisteos esa arca, dice la historia bíblica, que causó calamidades, por lo que ellos devuelven el arca y entonces el arca está en Israel en la casa de un levita que se llamaba Aminadab por 27 años. No se cuenta mayor cosa, parece que era más que todo una actitud así religiosa la que tuvo, más que todo exterior, la que tuvo Aminadab. Y entonces David toma el arca del Señor y la lleva con el objeto de llevarla a Jerusalén. Sin embargo, la llevan acarreada en un carro nuevo, jalada con bueyes, y dice que uno de los hombres ahí toca el arca, que no era permitido según la ley del Señor, y él murió en el instante. Entonces hay una falta de temor ahí hacia las cosas de Dios. Entonces David lleva el arca a la casa de Obed-Edom, y Obed-Edom estuvo con el arca solamente 3 meses, y ahí sí cuenta la palabra de Dios que él recibió bendición con todo lo que él tenía en la casa de Obed-Edom. Entonces David se hace las preguntas: ¿quién podrá estar en la presencia del Señor entonces? Y él se contesta las preguntas con requisitos, que son requisitos de carácter interno, no tanto externos. Y nos dice en el versículo 4, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, éste recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. El de corazón limpio, el de manos limpias, no solamente porque las manos representan la acción, no solamente una acción justa, sino que también una intención adecuada, porque con el corazón nosotros tenemos fe y con el corazón tenemos las intenciones. Pero luego dice también el que no ha alzado su alma a la falsedad. La palabra que utiliza aquí, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, se refiere a lo falso, a algo que el hombre, la mujer puede adorar, algo que no es Dios. Si uno pone su confianza en lo que no es Dios, o en lo que han hecho nuestras manos, o en cualquier cosa que es objeto de culto, la palabra de Dios le llama ídolo y le llama falsedad, le llama vanidad. Entonces esto es algo que es impuro ante los ojos del Señor. Y luego dice, ni ha jurado con engaño. Es tan importante la honestidad delante de los ojos de Dios, la verdad, evitar la mentira y todo eso. Entonces es tan importante lo que hay en nuestra mente como lo que hay en nuestra boca, lo que hay en nuestro corazón con lo que hay en nuestras acciones. Entonces es un carácter que la Biblia le llama el justo, algo parecido a lo que el Señor Jesús enseñaba en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios y ellos recibirán la justicia del Dios de su salvación, dice aquí. Entonces, eh, lo que nos dice el Salmo es un criterio muy estricto, y realmente, como dice el mismo Salmo 14, no hay justo ni aún uno. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la majestad, de la presencia de Dios. Entonces, por eso fue necesario la venida de Jesús como un cordero. Él vivió una vida justa de acuerdo
exigencias de la ley. Él fue a la cruz para representarnos a nosotros como pecadores. Él pagó por nuestros pecados, Él mismo llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él es el que justifica al impío para que al arrepentirnos nosotros de nuestros pecados y creer en Él podamos vivir una vida justa. Este recibirá bendición. Entonces, tal es la generación, dice aquí, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Señor, Dios de Jacob, así como Jacob. Pero los que buscan el rostro del Señor, porque la palabra rostro aquí en la Biblia, el hebreo es lo mismo de presencia de Dios. Y entonces, para recuperar esa gloria que se había perdido en el tiempo de Elí, porque se pierde la gloria, entonces Dios entra con su gloria, con su majestad, con su presencia. Y entonces luego dice, alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Entonces hay un llamado aquí para adorar a Dios, para alabarle, pero preguntaban desde afuera de las puertas de Jerusalén antes de entrar el arca, ¿quién es el Rey de Gloria? Preguntaban desde adentro, y entonces desde afuera contestaban, el Rey de Gloria es el Señor, el fuerte y poderoso, es el Señor de los ejércitos. Alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Él es el Señor de los ejércitos. Entonces aquí tenemos un rey que viene a tomar su reino, que viene él a tomar posesión como rey. Pero eso va a ser él en su segunda venida. Entonces es un llamado a entrar nosotros a ese reino eterno. En su primera venida viene el Señor Jesús como Cordero, y Él está diciendo a todos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces su presencia no solamente nos justifica a nosotros, sino que nos hace vivir a nosotros una vida agradable delante de Él. Dice el libro de 1 Juan 2, dice, si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, como un resumen, el rey David nos hace un llamado a alabarle porque nosotros somos criaturas, alabarle porque Él es creador, es dueño, recordarnos que solo somos administradores nosotros de las cosas temporales que Él nos da, y lo más importante es tener la comunión con Él. Pero hay que resolver el problema del pecado, solamente Jesucristo lo puede resolver a través de la obra en la cruz del Calvario, que tenemos que creer, que recibir y que permanecer en ella, y luego alabarle como lo que Él es. Que Dios les bendiga. Entonces, esta fue la reflexión. Les invitamos a estar pendientes, a inscribirse en el canal, a hacer un clic ahí en la campanita de notificaciones. Que Dios les bendiga a todos en este